Muy buenos días para todos. Gracias por madrugar. Ayer fue una agenda intensa, pero la verdad motivadora. Y hoy el reto es efectivamente darle continuidad a ese ritmo, a esa transmisión de conocimiento. Y bueno, tengo a dos personas expertas en el gremio de la logística y el transporte, a Nidia y a Clarita, personas que han sido reconocidas como líderes en este sector, que ha sido un sector que ha sido preferente con el sector masculino, y yo creo que aquí hay un gran ejemplo de cómo con esa visión femenina hay una nueva manera de ver las cosas, de reflexionar, pero además son unas personas que han sido reconocidas por su labor, obviamente por la manera en cómo han abordado los temas del transporte, que no es un tema simple, lleno de particularidades y claro, complejidades. Yo quiero pues destacar y agradecerles la presencia de ustedes en este panel, que sin duda alguna pues también está marcado por la incertidumbre, por las dificultades y por las coyunturas. Y hablando de esas coyunturas y complejidades, yo creo que para introducir este panel, pues hay que hablar, Nidia y Clarita, de algo a lo que ustedes se han venido refiriendo durante el último tiempo y que tiene que ver con el tema de paros, bloqueos y obviamente esas dificultades que se presentan a los transportadores, que obviamente generan incumplimiento, reprogramación, que tienen que ver básicamente con la falta de seguridad a la hora de hacer las operaciones. Entonces, Nidia, ¿por qué no comenzamos un poco contigo y nos cuenta eso que ha sido una problemática del tema de los bloqueos, en el que tú has apostado con unas cifras interesantes y unas reflexiones? ¿Por qué no comenzamos por ahí? Bueno, primero saludar a todos, buenos días, un saludo muy especial para Javier, mi colega del Consejo Gremial, gracias por la invitación, feliz de estar aquí con Clarita, que ha sido, yo le decía ahorita con Diego, pues ha sido también una mancuerna, hemos hecho realmente un trabajo de equipo para enfrentar muchos de los desafíos que hemos venido enfrentando como sector transportador. Los bloqueos, sin lugar a dudas, se ha convertido en un flagelo que viene asfixiando completamente la cadena de abastecimiento. Nosotros desde Colfecar hemos venido mostrando precisamente, y lo están viendo en pantalla, un bloqueómetro, porque si no mostrábamos lo que estaba pasando en el país, como suele pasar aquí, todo terminaba siendo como paisaje. Y queríamos mostrar no solamente el impacto en cada uno de los departamentos, mostrando en este mapa de calor los que están en rojo, pues son los que han tenido mayor impacto, pero finalmente este tema de que las comunidades inconformes, cada vez que quieren presionar las soluciones, ya sean municipales, departamentales o nacionales, terminan bloqueando las vías nacionales. Hay que recordar que esto es un delito. La gente siempre me pregunta, ay, pero esto, porque antes cómo era que funcionaba. Y yo, no, lo que pasa es que siempre ha habido, digamos, inconformidad en las comunidades, solo que antes el gobierno actuaba y no permitía el bloqueo de las vías. Es así, hay que decirlo. Desafortunadamente, desde la llegada de ese gobierno han primado no el tema de desplegar la vía por medio de la fuerza, sino a través de un tema que ellos llaman diálogo, con un agravante, y es que no le permiten a las autoridades despejar las vías, así hayan 5 personas bloqueándola. Entonces, ese es un tema que realmente ha sido muy complicado. ¿Por qué se considera un delito? Porque esto está afectando los derechos a la libre movilidad, al trabajo, a la salud. Muchas veces no permiten el paso de las ambulancias. En fin, o sea, el tema realmente está generando un problema inmenso porque le hemos llamado el ciclo perverso de los bloqueos. La comunidad tiene una necesidad, sale a bloquear la vía. Finalmente, a las 72 horas en promedio llegan los funcionarios del gobierno, se instaura la mesa de diálogo, llegan a unos acuerdos, listo, abren la vía. Pasa el tiempo, se llegan las fechas de los acuerdos y no se cumplen, y nuevamente la comunidad vuelve a bloquear la vía. Entonces, aquí vemos también en el 2025 cuál es el récord que llevamos, vamos en 274 bloqueos. Datos importantes, una de las rutas más importantes, Bogotá-Buenaventura, en lo que va corrido el año, ya llevan 8 bloqueos. En el caso de la vía panamericana, que no solamente está afectando el abastecimiento de los departamentos del sur, Cauca y Nariño, sino que adicionalmente pues estamos afectando todo el comercio exterior con Ecuador, que es gravísimo. Entonces, estas son situaciones, aquí les muestro ya el resumen, el balance total,
Del año 2023 teníamos 742 bloqueos, 2024 801 bloqueos, y lo que vamos del 2025 hasta abril vamos en 274 bloqueos. El tema es bastante grave y cuando uno lo muestra así es que logra concientizar no solamente a los sectores productivos que se están viendo afectados, porque ahí las pérdidas que estamos mostrando de 8,9 billones de pesos ha sido sobre el sector transportador, afectando realmente por temas de lucro cesante a los vehículos. Nidia, yo creo que esto se ha vuelto cotidiano y obviamente la constante es que no se puede realmente predecir un poco los tiempos en origen-destino, y obviamente esto tiene un efecto que sin duda alguna deteriora la economía, pero sobre todo afecta a otros temas como la seguridad, temas que vamos a ver más adelante. Pero Clarita, yo quisiera un poco que tú nos hablaras del efecto de los paros en el sector y de las consecuencias y obviamente cómo el sector comienza a desgastarte producto de este fenómeno que también se ha vuelto casi que cotidiano desde el punto de vista del efecto que produce y la presión que genera en el gobierno. Bueno, Diego, muy buenos días para ti y para todos los asistentes, muy madrugadores. De verdad, Nidia y yo estamos gratamente sorprendidas por el auditorio tan juicioso el día de hoy. A Javier también un saludo muy especial. A todo lo que nos acaba de mencionar Nidia, con esos impactos tan fuertes que tenemos en la cadena, se suma que durante los últimos 20 años hemos tenido 15 paros de transportadores, paros que su duración ha oscilado entre 1 y 48 días, y a los que hay que sumar igualmente otro tipo de paros con mayor impacto igualmente, como por ejemplo las jornadas nacionales de protesta del año 2021 y el paro armado que fue en el año 2022. Más otras situaciones que se van presentando, como por ejemplo en ocasiones el Clan del Golfo decide bloquear algunos de los departamentos en el país, etc. ¿Qué pasa con esos paros de transporte? Que la política pública se vuelve reactiva frente a los paros de transporte. ¿Esto qué quiere decir? Que legislamos bajo la presión del paro. Eso es lo que ha venido pasando en Colombia. Y las normas que se expiden entonces no tienen el suficiente análisis ni técnico ni jurídico y nos llevan a situaciones como las que estamos viviendo el día de hoy. Voy a hacer un recuento, pero apenas pues de 2011 en adelante, no crean que los 20 años, para que veamos cómo ha sido ese efecto en el sector. Entonces, el 2011 fue un punto de inflexión para toda la cadena de abastecimiento. En ese año se acabó con esa terrible tabla de fletes que veníamos con ella desde 1997 y entramos al sistema de libertad vigilada. ¿Qué es libertad vigilada? Que el generador de la carga, la empresa de transporte y el propietario de equipo podían fijar libremente los precios de transporte. Como estamos ante la prestación de un servicio público, el transporte lo es, el ministerio dice, yo los voy a dejar a ustedes, actores del ecosistema logístico, que negocien libremente, pero aquí al ladito voy a tener un parámetro de referencia que se llama SISETAC, Sistema de Información de Costos Eficientes en el Transporte Automotor de Carga. ¿Para qué? Para que ustedes tengan una base de negociación, un sustento de negociación al ir a fijar esos precios de transporte. Entonces así nos fuimos, pero empiezan a darse paros en el 2013, 2014, 2015, 2016 y como les dije ahorita, la política reactiva a los paros, se legisla bajo presión, se comienza a desdibujar todo el sistema de libertad vigilada. Entonces ahí ya nos empiezan a decir que esos costos que aparecen en el CICETAC no son un parámetro de referencia, sino que son obligatorios. Pero por otro lado salen otras normas, cartillas, circulares del Ministerio de la Superintendencia, en donde nos dicen, bueno, son obligatorios, pero aplíquenles criterios técnicos, logísticos y de eficiencia y pueden apartarse un poquito. Entonces pasamos de esa libertad vigilada que promovía la eficiencia, que promovía la productividad en ese relacionamiento de los actores, a una zona gris impresionante, en donde había momentos que no sabíamos si el CICETAC sí era o no era obligatorio. Llegan las jornadas nacionales de protesta en el 2021 y ahí sí nos dicen, CICETAC obligatorio, no pueden pagarse por debajo de los costos mínimos, ahorita Nidia nos va a hablar un poquito de eso, a explicar mejor eso que quiere decir, costos mínimos que aparecen en el CICETAC, y esto se ve refrendado tras el paro de septiembre del año pasado, en donde ya, para que me entiendan un poquito, el CICETAC va a adquirir una categoría mucho mayor.
Porque hoy en día se establece que el citetaje es obligatorio desde una resolución. Diego, tú que eres abogado, la 57465, pero va a pasar a ser obligatorio a partir de un decreto. O sea, se le va a dar más peso normativo a esa obligación que tenemos hoy que cumplir como actores de la cadena de abastecimiento. Esto obviamente, digamos que ha habido algunas reformas que han pesado más que otras, pero en los análisis que hemos hecho y las conversaciones que tenemos con los empresarios, lo que notamos es que efectivamente tras el paro del 2024 sí se están cambiando las condiciones del servicio. Ahorita vamos a ver otros elementos que han incidido ahí. Efectivamente las empresas están teniendo que cambiar sus modelos de operación y de relacionamiento porque la situación viene siendo muy compleja. Y contrario también a todo lo que creíamos, es decir, que los paros benefician a los propietarios, lo que nos hemos dado cuenta es un efecto contrario. ¿Por qué? Cuando yo llegué al sector, hace más o menos 20 años, siempre decíamos el 90% de los equipos son de propietarios individuales y el 10% de empresas. En un análisis que hicimos este año, a marzo 30 de este año, nos encontramos que los vehículos articulados, los tractocamiones, que son los que movilizan el 68% de la carga en el país, hoy en día el 58% pertenecen a propietarios individuales y el 42% pertenecen a las empresas. Entonces, miren, esa política reactiva se está yendo en contra de esos mismos propietarios individuales que creen que con esas presiones están ganando terreno, pero lo que están haciendo es perdiendo. De acuerdo. Yo creo que es una excelente introducción para dar contexto, pero yo noto obviamente que siempre el tema regulatorio genera muchas dificultades y simplemente un estudio de hace unos años del Departamento Nacional de Planeación mencionaba que en 20 años Colombia había expedido 100.000 normas, 100.000. Obviamente este sector, y ustedes lo han venido mencionando, está hiperregulado, es decir, no somos la excepción. Recientemente incluso, de manera inconveniente, hay un proyecto de decreto que pretende subir los aranceles. Y son tantas las complejidades que yo creo que aquí hay una barrera legal desde el punto de vista de que navegar en el tema del sector transporte tiene una gran complejidad desde el punto de vista del entendimiento, incluso de la falta de claridad por tanta norma que se expide. Y si a usted esto le suma lo técnico, el incremento de peajes, el incremento de combustibles, el no saber con certeza si es un sector que tiene sobreoferta, etcétera, yo creo que le resta mucho valor el tema de estar tan regulado. ¿Por qué no hablamos un poquitico de lo que ha sido esa construcción y esa regulación por parte del Estado? Clarita. Diego, a tu dato le adiciono ese estudio del DNP. Lo que nos decía también es que se expiden en Colombia 19 decretos diarios. Caramba. En el sector transporte, entonces nos enfrentamos al cumplimiento de 169 normas. Empresas de transporte, generadores de carga y propietarios de equipo tienen la obligación de cumplir 169 empresas. Igualmente, las empresas de transporte deben presentar al año 79 reportes obligatorios. Y pues aquí cuento el RNS como un solo reporte, pero el RNS, que es el Registro Nacional de Despachos de Carga, hay que estarlo haciendo en cada operación. Si lo multiplicamos por cada operación, no sé ese número cuánto nos daría. Y los generadores de carga tienen que hacer 36 reportes obligatorios. Este también es un llamado a todos los generadores de carga a que entiendan un poquito que las obligaciones no están establecidas solamente para las empresas de transporte, sino también para los generadores de carga. Obviamente hay más para las empresas que para los generadores y que para los propietarios, pero igualmente están obligados y están siendo igualmente pues controlados y regulados por ese tema. Y en la diapositiva que estamos viendo, encontramos que en Colombia una empresa se dedica más o menos 2.620 horas para cumplir con trámites legales. Eso que indica casi que el 80% de la jornada de trabajo de un empleado dedicado a cumplir trámites legales. ¿Tú comentas no algo son acá? empresas de transporte, sino ¿Si empresas quieres? en general. Sí. Bueno. Pero en transporte, Sí. les acabo de decir 169 normas, 79 reportes, 36 por otro lado, ese número también igualmente debe multiplicarse hacia arriba. ¿Esto a qué nos lleva? Adelante por favor la diapositiva. Todo este tema de hiperregulación nos lleva
No, adelante. La que sigue. No, es que la está moviendo desde el máster. Cuando hay una hiperregulación en cualquier sector económico, todos lo sabemos, esto nos genera informalidad. Y la informalidad está casi a un pasito de convertirse en ilegalidad, o muchas veces es ilegalidad. Entonces, en la gráfica, ¿qué podemos notar? Paro de septiembre, mes de octubre, en noviembre salen las normas. Miren cómo las empresas de transporte dejan de reportar al RNS, miren la caída tan grande que se presenta y miren la caída también en la gráfica de abajo de los generadores de carga. Pero si nos vamos a consultar el total de empresas de transporte, vemos que en cuanto a las transportadoras que están habilitadas para prestar el servicio, que son 3.905, solo nos están reportando el 54%. Wow. Y de generadores de carga, que se espera que sean 32.500 que reporten, solamente están reportando el 49%. Entonces, o el 51%. Yo no encuentro aquí el dato exacto, pero pues de 17.000 a 32.000 pueden hacer la prueba. Pero miren, entonces, primero es una informalidad grandísima de no reportar, y segundo, cuando hay ese exceso normativo, lo que se empieza entonces también es a dejar de reportar. ¿Qué nos preocupa mucho? Que se presentan entonces malas prácticas contables, se presentan malas prácticas en la contratación, porque las empresas se dedican a movilizar sus mercancías sin cumplir las obligaciones establecidas para Vale. Nidia, la opinión desde Colfecar. Bueno, la posición adicional es que de lo que dijo Clarita es que no, sin contar también la supervisión que hace la superintendencia. Cada vez que la superintendencia llega a una empresa, yo siempre les digo a ellos que salen a cazar al zoológico. Es decir, ellos le caen a las empresas formales. Y cuando hacen el requerimiento pueden llegar a pedir en total de 10.000 a 30.000 documentos. Y fuera de eso no dan la posibilidad de poderlos subir de manera como archivos, digamos que puedan subir en gran volumen de información, sino que manualmente toca hacerlo uno por uno. ¿Se imaginan cuántas personas se necesitan para poder atender el requerimiento de la superintendencia? Es terrible. Adicional es que entre más el Estado procura forzar al mercado de los fletes, ahorita que ya es obligatorio, pues la gente, pues hay que decirlo también, en Colombia echa la ley, echa la trampa. Es decir, empiezan a buscarle la manera de evadir el pago del CICETAC a través de diferentes modalidades. Por ejemplo, si antes los despachos eran Cartagena-Bogotá, ya no es Cartagena-Bogotá, ahora es Turbaco-Funza. ¿Por qué? Porque la ruta no está metida en el CICETAC. Esa es una manera de evadir. Pero entonces, ¿qué sucede? Pues primero el ministerio no es bobo, se empezaron a dar cuenta y ya tienen todos esos casos y lo están trasladando a la fiscalía. ¿Por qué? Porque es un delito, falsear documento público. Adicionalmente, cuando empiezan a falsear realmente el origen de donde se debe despachar la carga, el municipio que están utilizando, entonces empieza a decir, oye, para mí no me ha pagado el ICA. Entonces le caen a la empresa de transporte y le embargan las cuentas bancarias. Entonces, sea como sea, finalmente cada vez van cerrando, el ministerio está tratando de cerrar el cerco, no solamente para las empresas, sino también para los generadores. Entonces yo siempre les digo, mire, yo sé que es muy aburridor que en la situación en la que nos están dejando, estamos supuestamente mucho más hiperregulados de lo normal, adicional afuera todos los decretos y regulaciones que tienen que ver con temas laborales o ahorita tributarios, que los vamos a ver más adelante, pero sí, o sea, realmente, pues si es la ley tocará cumplirla, así sea de mala gana, nos toca, porque si no cada vez de verdad que el cerco nos lo van cerrando de una manera muy fuerte. Bueno, hablemos un poco del tema de los aranceles y lo que está pasando finalmente con el tema de Trump. Ayer Javier mencionaba que Colombia no ha hecho la tarea y que incluso tiene unos irritantes. Y dentro del tema de los irritantes, por supuesto, está el sector transporte. Entonces viene el tema de la doble certificación, vienen temas de seguridad, vienen temas de chatarrización y el 1 a 1. Indudablemente que el sector está pasando por un tema complejo, pero lo que realmente genera un ambiente raro es que tenga alguien que decirnos de afuera lo que debemos hacer un poco hacia el interior. Pero la pregunta es qué hacer frente a esta situación y cómo el sector debe afrontar o resolver este incumplimiento, que no es solamente nacional, sino que tiene un contexto internacional bajo una presión, por supuesto, del tema de aranceles. Clarita. Claro que
sí, si quieres adelanto un poquito en la diapositiva, gracias Miguel. Nosotros desde FENCARGA igualmente nos pronunciamos y rechazamos en primer lugar, ahorita que lo mencionaste, ese tema de incremento en aranceles a los repuestos. La mayoría de los repuestos en transporte terrestre de carga son importados y tienen un peso en la canasta de insumos del 5%. Obviamente entonces eso se sumaría a los incrementos que igualmente ahorita Nidia trae una diapositiva súper buena para que la miremos, a todos esos incrementos que hemos tenido en los últimos 15 meses. Entonces, en primer lugar, pues obviamente no estamos de acuerdo con ese aumento de los aranceles, no estamos de acuerdo con esa recertificación que está pidiendo el gobierno nacional, porque es que aquí no hay certificadoras. Lo que pensamos que deberíamos hacer es acomodarnos un poco a la normativa americana, más que a la europea, que en este momento no tenemos cómo cumplir. Aparte de eso, con el proyecto de reforma al 1079 que nos está diciendo que para que los vehículos ingresen al parque automotor requieren la categorización de un vehículo viejito, por llamarlo de alguna manera, más un pago de un cupo del 25% del valor comercial del vehículo nuevo que va a ingresar, pues esto haría el traste con todos los procesos de renovación de flota vehicular, aparte de todo el ruido que ocasionaría en los mercados internacionales porque estaríamos incumpliendo acuerdos. Entonces, lo que nosotros, y que traíamos esta diapositiva para mostrarles cómo ha venido cambiando la composición del parque automotor en el país. Traemos unos datos del año 2017. En ese momento teníamos 6 marcas apenas de vehículos que ingresaban al país y la gran torta o la torta se las llevaban los vehículos americanos. En un análisis que hacemos igualmente a marzo de este año, encontramos que ya ese número de marcas se incrementan con una gran participación de vehículos asiáticos que hoy son ya el 44% del parque automotor, con un rezago de las marcas ¿algún comentario acá? y una complementar algo del tema de las marcas europeas. ¿Qué nos parece igualmente? Que hay que tener mucho cuidado con la apertura a ciertas marcas como las de origen asiático, porque si bien tienen unos costos menores, en algunas ocasiones hay que revisar muy bien esas condiciones de seguridad. Ahorita que también vamos a ver unas cifras de seguridad vial, nos parece importante. ¿Qué pensamos igualmente? Que cerrar la puerta a la renovación vehicular cierra la puerta a que lleguen vehículos más seguros, con mayor eficiencia y potencia, y obviamente dan al traste con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos hacia el año 2030. Súper. Gracias, Clarita. Nidia, uno a uno, chatarrización. Yo complementaría lo siguiente, y es que hay que tener en cuenta que la flota en Colombia es la segunda más antigua de Latinoamérica. Por lo tanto, hay unos grandes retos en temas de modernización y todo esto, pues obviamente va en contra precisamente de ese propósito como Colombia. Adicionalmente, están incluyendo los vehículos livianos, que no estaban antes en el tema de programas de chatarrización, precisamente porque, digamos que la antigüedad recaía más en vehículos pesados de larga distancia. Al incluir los vehículos livianos, pues es un tema muy complejo porque ni siquiera hay de dónde chatarrizar. Cuando uno mira esa población de vehículos livianos, pues realmente son muy nuevos, vienen desde el año 2000 y pico, entonces no hay cómo chatarrizar ahí. No es sosteniblemente financieramente, no se puede. Entonces, insistir en cosas que que complejizan el tema de poder lograr la renovación de la flota, pues realmente va en contra del propósito que tenemos nosotros como país de lograr realmente una transición a vehículos que son mucho más sostenibles con el medio ambiente. Yo también le hacía caer en cuenta al ministerio, y es que nosotros venimos sufriendo una alza en los costos de los vehículos de carga por varias razones. Primero, porque desde que decidieron como país de que a partir del 1 de enero del 2023 que teníamos que tener vehículos Euro 6, eso ya implicaba un alza en el costo de los vehículos bastante grande. Cuando vamos a ver nuestros vecinos, como Ecuador, que nos piden que hagamos transporte internacional entre los dos países, allá son Euro 2. Entonces, aquí se hizo un esfuerzo muy grande, no solamente Ecopetrol, de poder tener un combustible apto para este tipo de motores,
pero a obligarnos a hacer lo que era Euro 6 realmente implicó un esfuerzo para todas las marcas, pero también un esfuerzo para los inversionistas. Adicionalmente yo les decía, ¿para qué van a subir la caución del 15 al 25% si cuando analizamos desde que salió la norma en el 2019 ya hemos venido recibiendo un ajuste en el precio solo por el aumento del precio del dólar, que ha sido realmente inmenso? Hoy en día el cabezote de una tractomula está entre unos 500 a 700, inclusive hasta más de 1.000 millones de pesos. ¿Cómo se les ocurre llegar a subir la caución? O sea, realmente sería realmente inviable para cualquier persona que quiera invertir o modernizar sus vehículos. Dale, Clarita. Déjame hacer una acotación adicional. Ahorita que decíamos que se legisla sin sustento técnico ni jurídico, esta es una clara muestra de ello. ¿Por qué? Cuando nos vamos a revisar igualmente la productividad de la flota, entendía productividad como la capacidad transportadora, ¿cierto? Como la cantidad de mercancía que transporta el vehículo según la capacidad vehicular. Estamos encontrando que los vehículos están viajando o se están movilizando al 55% de su posibilidad o de su configuración vehicular. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que nosotros en este momento en el país estamos necesitando de un tipo de configuración diferente a los que están ingresando. Entonces tenemos un mayor número de vehículos 3S3 que 2S3. El mercado exportador, sobre todo colombiano, está demandando muchísimo vehículos 2S3. A eso ha unido un tema de pago de cupo por capacidad según el CICETAC que 3S3. Entonces todo eso nos enrarece el ambiente y deberíamos estar mirando esas cifras, esos datos, promoviendo el ingreso de vehículos que sí necesitamos, impulsando la estatalización de aquellos que ya cumplieron, digamos, una edad suficiente. Voy a hacer una acotación. Claro. 21.6 años. Entonces hay que revisar, o sea, el llamado siempre es: dejemos de legislar bajo la presión y legislemos desde el punto de vista técnico y obviamente respetando toda la técnica jurídica. Con un punto adicional, y es que cuando llegó este gobierno empezó a hablar mucho de transición energética. Yo recuerdo mi primera reunión con la ministra Irene Vélez, recuerdo muchísimo. Estábamos hablando del precio del combustible y ella decía, no, es que tenemos que pasar al tema energético, es que las mulas el transporte tiene que pasar a la parte eléctrica porque ustedes contaminan demasiado. Yo decía, no, pero mira, hay que verlo y escuchen por favor a los gremios desde lo técnico. Los vehículos de carga livianos para distribución urbana, efectivamente se ha hecho un gran esfuerzo. Los inversionistas, sobre todo el sector privado, son los que le han apostado a convertirse pues, a esa modalidad energética, pero porque existe todo el sistema y el ecosistema urbano de electrolineras, que a todas estas ha sido una inversión del sector privado 100%. El sector público habla mucho de transición energética, pero aquello de poner plata para el ecosistema, ni un peso. Entonces, en el caso de los vehículos de larga distancia pesados, realmente yo lo veo muy difícil por ahora por varias razones. Uno, el costo. Si los valores hoy de un cabezote de una tractomula diésel Euro 6 están sobre 700 millones de pesos, la eléctrica cuesta 3 veces eso. Eso uno. Dos, no hay un ecosistema, no existe un ecosistema para poder cargar las baterías en carretera, no existe. Número tres, la gran mayoría del parque automotor está en manos de pequeños propietarios que si no les alcanza para 700 millones, mucho menos para más de 2.000 y pico de millones. Entonces, realmente no lo vemos realmente viable y adicionalmente, las baterías restan capacidad de carga. Entonces, ese es el otro agravante de la parte eléctrica, y es que las baterías pesan tanto que inclusive en China me contaban que cuando estaban haciendo todas las pruebas con tractomulas para larga distancia, estaba resultando mejor quitarle la batería que ya se desgastó, ponerle la nueva, o sea, una cargada, que esperar a que el vehículo pierda mucho tiempo en el cargue de los vehículos. Entonces, y fuera de eso, ¿quién va a invertir si estamos viendo en los titulares de prensa? Riesgo de un posible apagón en Colombia, crisis energética en Colombia. Pues realmente es muy complicado. O sea, para mí, y yo sigo insistiendo mucho, la transición energética en el sector transporte solamente puede ser posible a través de lograr que los pequeños propietarios, inclusive también el sector empresarial, puedan tener incentivos de poder convertir sus flotas a vehículos Euro 6 que pues han demostrado ampliamente que son totalmente menos contaminantes desde todos los puntos de vista. ¿Y esa es la tendencia mundial? Sí, es que ese es el tema. Nidia, hablemos un poco de CICETAC,
porque ustedes ya se han referido, pero yo creo que eso es parte del eje central de lo que debemos hablar. Y obviamente, claro, aquí hay el tema de intervención del Estado, de costos eficientes, tabla de fletes, pero además una mortificación que le está generando a los generadores de carga es el tema de los tiempos mínimos de operación, las 4 y las 8 horas. Pero al final del día a uno le queda una reflexión, y es por qué los fletes están subiendo tanto. Nidia. Bueno, voy a hacer un pequeño recuento rápido y esta tabla creo que lo va a demostrar y la construimos con mi equipo porque era la forma más fácil que la gente se dé cuenta de lo que viene pasando. Aquí les muestro que básicamente en estos ítems que están viendo en la segunda columna se resume más del 90% de la estructura de costos del transporte. Número 1, el combustible. Número 2, los salarios. Número 3, costo de capital. Número 4, peajes. Número 5, llantas. Y la parte de mantenimiento, que es lo número 6. Entre esos 6 ítems se resume el 90%, más del 90% de la estructura de costos nuestra. El combustible representa, vamos a mirarlo a través, ahora sí ya transversal. Combustible pesa el 40% de la estructura de costos. Eso explica que cada vez que el Ministerio de Minas o el Ministerio de Hacienda dice que quiere subir el precio del combustible, pues genera temblores dentro del sector. Cuando uno mira cuánto subió el año pasado, más lo que ha subido hasta el momento en el año 2025, yo siempre resumo que en 15 meses el combustible diésel ha subido un 16%. En el caso de los salarios, que representan el 17,45%, en la mismo trayecto, en menos de 13 meses, ha subido más de un 22% con un agravante, y es que venimos asumiendo desde el año pasado reducción de jornada laboral. ¿Esto qué implica para un sector que trabaja 7 por 24? Pues que el costo de las horas extras está golpeando fuertemente la operación. Número 3, costo de capital. Eso no depende del gobierno, depende del Banco de la República, pero pues finalmente, ahí ven en la última columna, a ellos también, yo digo jocosamente, la primera mini columna que aparece ahí es el CICETAC de los bancos, pero eso hay que sumarle el spread. Entonces finalmente la tasa de colocación, que es lo que tenemos que pagar nosotros como usuarios del sector financiero, pues termina siendo todavía altas tasas de interés. Y en el caso de las empresas de transporte somos totalmente intensivas en capital. ¿Por qué? Porque antes de poder despachar un viaje tengo que pagar el 70% del valor del flete. Y 5 días después de que termina entregando tengo que pagar el 30%. Entonces finalmente esto es un tema de capital intensivísimo en la parte del sector transporte. Cuarto, peajes. En 15 meses ha subido el 30%. 30% en 15 meses. Y eso que tuvieron en consideración con nosotros este año nos lo hicieron en 3 cuotas. La última fue el 1 de abril. Y en el caso de las llantas y mantenimiento, pues claramente sí vemos con mucha preocupación que el Ministerio de Comercio, aquí critican mucho a Donald Trump, pero es que aquí también piensan en subir aranceles, y el Ministerio de Comercio viene jalando un proyecto que, como lo decía Clarita, piensa subir los aranceles a los vehículos, a las llantas y a los repuestos, que es, obviamente nos generaría un impacto muy, muy grande. Entonces, yo siempre les resumo lo siguiente. A raíz del paro del 2024, pues claramente los camioneros solicitaban que se actualizara el sistema CICETAC, pero esto coincide con la entrada del año 2025 y con algo que voy a dejarle que Clarita lo explique, que es la imposición por defecto de las horas de tiempos logísticos. Gracias, Nidia. Entonces, a todo esto que acabamos de ver, le sumamos que se empiezan a monetizar lo que llamamos los tiempos logísticos. El sector transportador antes llamaba a esos tiempos logísticos tiempos muertos. No teníamos o no éramos conscientes de que esos tiempos eran eficiencia y productividad. Cuando las bases transportadoras igualmente hacen consciente esa situación, lo que dicen es, nos tienen que pagar esas horas logísticas, esos tiempos que no estamos operando por culpa de cualquier cosa menos de nosotros, deben ser pagados. Entonces antes, cuando entrábamos a la herramienta CICETAC, había un campo tiempos logísticos y ese campo tiempos logísticos lo podíamos calcular con una hora. En noviembre, la resolución que se expide por parte del Ministerio 57465 nos dice, no, ya ustedes le van a tener que calcular con base en 4 horas. Esas horas, ¿cómo se explican? Tiempos de espera cargue, tiempos de espera descargue y descargue. Y en enero, de un momento a otro, nos dicen, no, ya no son 4 horas, sino que son 8 horas. Ven, ministerio, pero
La resolución nos decía que había que expedir o mostrarnos unos estudios técnicos que nos dijeran si se iba a hacer un cambio en esas horas logísticas. Aquí obedecía, ¿dónde están los estudios técnicos? Ah, no los tenemos. Y igualmente decía que debía socializar con todos los actores del ecosistema. Ah, no, sí, en estos días sacamos una circular o una resolución y les contamos. Eso fue a principios de enero, 3 de enero, hasta la fecha ni circular ni estudios técnicos. Y algunos estudios técnicos que nos mostraron en esa presentación, en esa reunión, perdón, me acuerdo mucho porque fue 3 de enero, lo que nos mostraban igualmente era que los tiempos logísticos en la mayoría de nodos no superaban las 8 horas. Solamente en el nodo Medellín superaba 8 horas. Y obviamente sí tenemos que reconocer que el sector generador traía unas malas prácticas, sobre todo algunos segmentos de carga, traía unas malas prácticas en donde esos tiempos eran superiores a esas 8 horas. Pero no en razón a eso se le debe dar la aplicación a todo un sector que lo que está haciendo entonces es que se vuelva más ineficiente y menos productivo. ¿Por qué? Porque un generador de carga igual ya tiene que pagar esas 8 horas, entonces ¿para qué se va a desgastar o qué va a decir? ¿Cómo va a decir voy a mejorar mis esquemas de carga, voy a tener más muelles, voy a automatizar estos procesos? Igual tengo que pagar 8 horas, si pago menos eso no sirve, ¿cierto? En este momento. Y aparte de todo lo anterior, nos están diciendo que en noviembre a las empresas de transporte deben enviar esos tiempos logísticos de manera automática a través de cualquier herramienta tecnológica. Y esto que nos va a ocasionar el desorden, el caos total en las negociaciones y en las relaciones de transporte. ¿Por qué? Porque tú llegas, contratas con un propietario un valor a pagar, que es lo que así se llama, lo que se les paga a los propietarios, valor a pagar, y con el generador de la carga un flete. Pero resulta que pasamos esos tiempos logísticos de manera automática y son menores. Ah, entonces, señor propietario, ya no le pago 100 pesos sino 90 porque el proceso de tiempos logísticos no fueron 8 horas sino 2 horas. O generador de carga, si fueron más, págueme más. O sea, eso va a ser un desorden absoluto y en Colombia estamos hablando hasta abril llevamos 4 millones de viajes. Entonces 4 millones de negociaciones, pues, o 1 millón y pico cada mes posteriores al envío de tiempos logísticos. Y aparte el ministerio está obsesionado, aquí está Sebastián Talero, que estaba antes en el grupo de logística. Sebas, no tú, pero otra parte de ese equipo, obsesionado con que esa información la tenemos que enviar a través de GPS, cuando la norma nos dice herramientas tecnológicas, no GPS. ¿Y qué pasa? Que en Colombia hay en 1000 empresas de GPS que a veces no sabemos de dónde son, no están formalizadas, no están registradas ante MINTIC, y le vamos a abrir la puerta a toda la información de la empresa de transporte. Entonces le vamos a abrir la puerta a que sepa qué estoy cargando, de dónde a dónde voy, qué estoy llevando, cuál es el cliente, cuánto vale la mercancía, cómo estoy pagando. Y en un país donde ahorita vamos a ver la seguridad pues no es lo que nos mueve, no es lo mejor, eso va a ocasionar muchos problemas. Entonces, en resumen, no es que estemos o no estemos de acuerdo con las 4 o con las 8. Efectivamente, los tiempos no son muertos, son tiempos logísticos. Creemos que hay que contabilizarlos, pero no de la manera como lo hizo el ministerio abruptamente, sin ningún análisis técnico previo para ello. Y esos tiempos deberían servir para promover a aquellos que fueran eficientes y obviamente castigar la ineficiencia. Clarita, la preocupación ahí es que esta es una medida que se toma con un solo sector y a los generadores de carga no nos convocan. Ni a las empresas. Claro, pero además hacer el análisis técnico, que sin duda alguna es fundamental, porque es que la sensación que siempre queda es que se improvisa y que obviamente es más lo político lo que prevalece que lo técnico. Y realmente cuando se construye en un sector de esa manera, pues obviamente las consecuencias son nefastas. Y claro, son nefastas desde el punto de vista de la manera como se regula, pero además de cómo se incorpora el tema de tecnología, el análisis de datos, en modelos que debieran tener un sustento técnico en un sector que sin duda alguna es sensible. Pero yo me quiero salir de ahí y ahora pasarme a algo que hemos visto en redes. Y es que en las carreteras hemos visto unos muchachos que son atletas y se le trepan a los camiones en marcha. Y eso le genera a uno preocupación desde el punto de vista de una nueva modalidad de robo. Y vienen los temas de seguridad, y viene obviamente el tema de piratería, y vienen obviamente los sobrecostos por los temas de seguro. Nidia,
Bueno, antes de eso voy a hacer una cosita para terminar Claro, pero dale. que conecta con lo otro también. Y es, yo me quedé pensando en algo que decía Clarita, decía, no, pero entonces la gente no se va a sentir motivada en ser eficiente en sus operaciones. No, ojo con eso. Toca seguir trabajando en la eficiencia. ¿Por qué? Porque finalmente ellos buscan reliquidar los viajes. Es decir, sea como sea, van a contar las horas que haya sido el viaje y lo van a obligar nos van a obligar a todos a reliquidar el viaje. Yo también me quedé también con un mensaje que alguna vez un líder de una asociación me dijo, me decía, pero ven acá, cuando tú tomas un taxi y tú te demoras 12 horas con ese taxi, porque al taxi sí le pagan el tiempo extra de un viaje y a nosotros no, siendo un vehículo pesado. Entonces se queda uno pensando en que realmente sí hay unos temas de eficiencias que hay que trabajar y hay algo que hace muchísimo ruido y ahí necesitamos también el apoyo de Analdex, porque finalmente, como yo se lo explicaba al ministerio, ni es culpa del exportador-importador, ni es culpa de la empresa de transporte, ni es culpa del pequeño transportador el hecho que lleguemos a Buenaventura y que tengamos que durar a veces días para poder hacer la entrega a un contenedor vacío para que el vehículo pueda hacer el cargue de un lleno. Y eso es una realidad que venimos afrontando desde hace muchísimo tiempo y desafortunadamente, por más gestión que hemos tratado de hacer a través de los puertos, no ha sido posible mejorarlo. Otra cosa, el CICETAC es simplemente el sistema que dice cuánto se gasta un vehículo en hacer un trayecto del punto A al punto B, en cuánto me voy a gastar de combustible, cuánto voy a pagar de peajes, cuál es la prorrata del salario del conductor, pero muchas veces en este cuadro que les quiero mostrar, el RNS está muy superior a lo que realmente es el costo del CICETAC. Entonces, pensar que, no, bueno, entonces CICETAC más cuánto es el porcentaje, no. Primero, muchas rutas, estas son dos muy fuertes, Buenaventura, Bogotá, Cartagena, Bogotá, el RNS, es decir, el flete realmente pagado está muy por encima de lo que es CICETAC. Y adicionalmente en el CICETAC no se contemplan, como le dices tú, Diego, todos los gastos que tiene que implicar y los costos que tiene que asumir una empresa de transporte. Financiamiento, ya se los expliqué, el 70% lo debemos de pagar antes de iniciar el viaje y el 30% 5 días después, pero finalmente los generales no pagan ni anticipado ni a 5 días, pagan a 45 días y eso hacemos fiesta, pase a echar bandera, carita feliz para ese generador. Pero finalmente la mayoría no paga 45, paga realmente más. Ese financiamiento cuesta dinero. Quiero torre de control, quiero que sean certificados, quiero que sean PAS, que hablen inglés, me he dicho, quiero que me hagan plataformas que su software conecte con el mío para yo tener dashboards, para poder tener predictibilidad de los despachos. Pues eso cuesta plata y eso finalmente eso no está contemplado en el CICETAC. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y ahí complemento una idea, no es que estaba diciendo que no se trabaja en la eficiencia, en este momento ese tema de 8 horas logísticas nos lleva a pensar en no trabajar en eficiencias en ese tema. Obviamente nosotros estamos siempre promoviendo el tema de productividad. Miren el comportamiento en los últimos meses, desde octubre del año pasado hasta abril de este año, con los cambios en el CICETAC, cómo han implementado esto es CICETAC, ¿cierto? Esto no es flete de mercado, sino esto es CICETAC, cómo han ido variando cada una de las rutas. Y totalmente de acuerdo con lo que manifestaba Nidia, en el sentido de que la negociación entre los actores no puede ser CICE más 1, CICE más 2, CICE más 3. La empresa de transporte, en primer lugar, es la única habilitada en el país, la única que puede prestar el servicio de transporte terrestre de carga. Y esa habilitación conlleva una serie de deberes y obligaciones que ahorita en lo de las normas solamente veíamos 169, 79 reportes, etcétera, etcétera. Eso cuesta dinero, obviamente. Y fuera de eso, todo el valor que le genera la operación lo presta la empresa de transporte. Hablaste de financiación, hablaste de seguridad, pero hay temas de talento humano, hay temas de selección de proveedores, hay temas de gestión de calidad, seguros, en fin, hay temas de los seguros. Eso. Tenemos un listado grande, las dos lo hemos venido haciendo. Es una lista como el niño Dios muy grande, pero de verdad eso cuesta dinero y obviamente si queremos una mejor prestación del servicio, una mejor operación logística, el llamado es a que ese relacionamiento no parta de ese CICE más un número. El llamado o la invitación que les hacemos es a que efectivamente se les reconozca a la empresa de transporte toda esa generación de valor a una operación logística. Porque si yo quiero que mis productos o mi mercancía
se esté movilizando en un vehículo de menores emisiones, en un vehículo con esquemas de doble tripulación, con conductores profesionales, etcétera, pues no puede ser lo mismo, o no le puedo decir sí sé más, sino que efectivamente tengo que reconocer todo ese valor. Yo quiero hacer un comentario, y es que cuando nosotros dialogábamos con el Ministerio de Transporte, la verdad es que solamente el Ministerio reconoce dos partes, el generador y el transportador, y un poco la reflexión que le hacíamos al gobierno es que en la mitad hay otra cantidad de actores que inclusive es muy fácil irse contra el generador, pero la verdad uno pregunta, ¿hay dificultades con los patios de contenedores? ¿Hay dificultades con las autoridades en los temas de inspecciones? ¿Hay dificultades en la coordinación de muchas actividades? Y la verdad es que lo más fácil es, dejemos todo esto en manos del generador, y la verdad es el que termina asumiendo el costo, no, más bien el sobrecosto de todo una operación ineficiente. Y yo creo que si se trata de equilibrar el modelo, uno tiene que incluir a esos actores que sin duda alguna cambian la ecuación, y obviamente la ecuación está jugando en contra del generador de carga. Diego, y en un país hiperregulado, extrañamente, la norma que permitía regular a los patios de contenedores fue, pues no que sea extraño que haya sido declarada inconstitucional, fue declarada inconstitucional, pero pues aquellos que sí deberíamos entrar en esa regulación, a quienes sí les deberíamos estar exigiendo unas condiciones mínimas de infraestructura de prestación del servicio, quedaron por fuera de esa ecuación. Dale, Clarita. Bueno, pasando al tema de seguridad, aquí les quiero compartir esta gráfica que es muy diciente. Lo que están viendo en color rojo son aquellos territorios donde hay presencia del ELN. Lo que están viendo en azul oscuro son donde están las disidencias de las FARC. Lo que están viendo en color verde es donde hace presencia la segunda Marquetalia, y lo que están viendo en color amarillo es donde hace presencia el Clan del Golfo. ¿Por qué les muestro esto? Porque este es el territorio nacional donde los transportadores terrestres de carga se tienen que movilizar. Y al igual que cuando lo veíamos en la década de los 90, donde los transportadores, los agricultores, los ganaderos y los comerciantes fuimos los 4 sectores más vulnerables a los grupos armados. Y en este momento estamos retrocediendo en materia de seguridad a los años 90 nuevamente. ¿Qué estamos viviendo? Extorsión a los empresarios y extorsión también a los conductores de los vehículos. Van pasando un departamento como el Huila y sale un grupo armado y le dice, señor, pague la vacuna. 20 kilómetros más adelante sale otro grupo, no, yo ya pagué, no, es que ese es otro grupo, ahora yo soy otro. Y pasa de otra, sigue la carretera y le sale el tercer grupo, oye, pero si ya le pagué a 2, no, aquí esos son ellos, yo soy yo y aquí yo tengo que recibir mi plata. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Acá les voy a mostrar con fotos, que creo que una foto vale más que 1000 palabras, las afectaciones a las cuales nos estamos viendo enfrentados. Incineración de vehículos, colocación de banderas acompañadas de artefactos explosivos en plenas carreteras. Tengo videos donde los conductores quedan en la mitad de enfrentamientos, ya sea entre 2 grupos armados o entre un grupo armado y el Ejército Nacional, y quedan ellos en la mitad donde les toca literalmente salirse de la cabina, orillar el carro y meterse por debajo del carro y tratar de refugiarse porque quedaron en la mitad del enfrentamiento. Esta es la realidad de Colombia. Esto que implica también para las empresas, porque finalmente ante un caso de un siniestro, ante el caso de que quemaron la tractomula, se la robaron, como está pasando casos críticos en este momento, les cuento anécdotas rápidas. Chocó. El departamento del Chocó solamente tiene 2 vías de acceso, y las 2 vías están controladas por el ELN. Entonces en Colombia pasa lo siguiente, el ELN le da por decir paro armado, y duramos como 72 horas paro armado, no se mueve un camión, no se mueve un bus, ni siquiera la gente puede salir de sus casas, los niños al colegio, a comprar cualquier medicina, no se pueden mover de sus casas. Eso es como confinamiento pandémico. 72 horas, y después de las 72 horas sale una comunidad indígena a bloquear la vía Medellín-Quibdó. O número 2, en el caso del Cauca, estamos reportando también que pasan las tractomulas y a la altura del Bordo Cauca salen unas camionetas con hombres armados, desplazan la tractomula a una vereda. Nosotros pedimos el apoyo del ejército y la policía y dicen, allá no podemos entrar porque no, pues, es una zona roja. Bueno, con la presión que hicimos,
Logramos que un comando del ejército entrara, mataron a los soldados. Y ahora con el agravante de que las están desplazando, en Santander de Quilichao, 5 de la tarde, una tractomula la desplazan a un refugio indígena, a un resguardo indígena. Y pedimos el apoyo de la policía y del ejército, ya tenemos la posición satelital de la tractomula, está en tal parte. No, es que es un resguardo indígena, entonces allá no podemos entrar porque son tierras ancestrales, entonces allá o sea, yo decía, ¿cómo es posible que los indígenas puedan entrar a Bogotá, hacer desmanes? Se tomaron todo el Parque Nacional, vivieron ahí pues prácticamente, lo destruyeron completamente, bloquean las vías urbanas, porque lo estamos viviendo en Bogotá, y ahorita que están llamando al tema de la consulta popular, nos están invitando a que repitamos lo del 2021, paro nacional donde hubo 3.000 bloqueos, y que casi pues realmente fue una afectación económica demasiado significativa para todos los sectores productivos. Mi mensaje al final es lo siguiente: yo sé que esta situación nos está, digamos, poniendo contra las cuerdas, no solamente a ustedes, a nosotros también como empresas de transporte, pero no permitamos que nos pongan a discutir ni a pelear entre empresarios, porque lo único que puede sacar a Colombia adelante es precisamente el sector empresarial. Uy, muy bien. Muy bonito ese mensaje. Súper. Y acompañando las fotos que nos muestra Nidia en este momento, es importante que ustedes también sepan que estamos cambiando ya voy a el cerrar. panorama Después de... del riesgo público. O sea, veníamos antes enfocados únicamente en delitos de piratería terrestre, migrantes, hinchas, pero desde el año pasado, de manera muy fuerte, como lo mostró ahorita Nidia, tenemos unos incrementos cercanos al 15% en extorsión, riesgo público del 33%, ataques a infraestructura que hace mucho tiempo no veíamos del 30%, narcotráfico, mercancías contaminadas por narcotráfico, esto viene creciendo muchísimo, las cifras, ¿sí? Yo creo que hay un Clarita. registro porque antes la policía sí, no las dale. llevaba, no nos las entregaba. Sí. A partir de este año nos las empieza a entregar, hay un incremento del 8% y de delitos cibernéticos del 18%. Entonces aquí lo que queremos es, el panorama en gestión del riesgo está cambiando totalmente. Hoy no solamente nos debemos enfocar en temas de piratería, sino también en todas estas otras cosas que les acabamos de mencionar. Esto obviamente trae consecuencias como el aumento de las pólizas y los costos que tienen que asumir las empresas para poder cuidar cada una de las mercancías que movilizan. Y también un llamado, o queríamos visibilizar esto, porque casi en ningún foro se trae a colación estos temas de seguridad vial. El año pasado murieron en las vías de Colombia casi 8.500 personas. Ese es un tema que no podemos dejar de lado. Es una pandemia silenciosa. Estamos cumpliendo itinerario. Sí. A veces como que normalizamos ciertas cifras y porque no provienen de temas sumamente violentos o de mayor boom, digámoslo, desde el punto de vista publicitario, por decirlo de alguna manera, lo dejamos de lado. Pero no nos olvidemos de la seguridad vial. A corte de abril de este año llevamos ya 1.357 fallecidos en interacción con el transporte terrestre de carga. ¿Por qué hacemos alusión a esa cifra? Porque el parque automotor en Colombia es apenas el 2% del total de vehículos y está incidiendo en el 16% de los fallecidos por seguridad vial. Entonces el llamado también es a que cuidemos las vidas en la vía, a que nos pongamos a trabajar juiciosamente en este tema. Sostenibilidad no es solamente energía limpia, transición energética, paneles solares, vehículos base de hidrógeno, etc. Sostenibilidad también es cuidar nuestro entorno y cuidar todas esas vías. Ojalá lleguemos a un momento en que no perdamos ninguna vida en la vida. Ese es un llamado también, o una recomendación que queremos hacerles desde Desencargo. Como hay que hacerle justo honor al tiempo, yo quiero terminar de la siguiente manera. Clarita y Nidia, yo ahora viendo los nombres de estos dos gremios, Colfe, yo digo, aquí estamos hablando de creer de fe, son dos gremios de fe. Creamos en la propuesta de Nidia y de Clarita que hay que seguir construyendo país y hay que seguir adelante. No podemos creer que estamos en dos orillas distintas, hay que construir, hay que generar modelos colaborativos. De verdad, a ustedes dos muchas gracias, excelente panel, y a ustedes muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias.
La foto. Excelente, La Juan, y foto. gracias Diego por la moderación, grandes conclusiones.